Vamos a orar para iniciar, como siempre. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, por esta noche, Señor. Gracias por habernos permitido, Señor, eh, conectarnos, Señor, contigo, Señor, en este estudio, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret que sigas trabajando en nuestras vidas como siempre lo has hecho, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque eres fiel para terminar la obra que empezaste en nosotros, Señor. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, y declaro que usas mis labios, Señor, en esta noche, Señor, para poder recibir tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos infinitas gracias. Amén. Bueno, parece que estoy teniendo problemas, entonces no los voy a escuchar. Si alguien me quiere hablar, si quieren hacer algo, pues por escrito. Parece que sí se está conectando el audio de aquí para allá y el video. Pues vamos a iniciar. Está horrible. Yo no sé qué está pasando, si se está desconectando esto, a ver. Perdón, pero se está desconectando el Zoom. A los que nos están viendo por Facebook Live, así que gracias por su paciencia. Siempre pasamos todo al mismo tiempo en Facebook y en Zoom, y no sé qué problemas. Ya van 3 veces que se reinicia con el Zoom. Parece que este programa está teniendo problemas. Entonces, ahorita iniciamos. Gracias por su paciencia. Se está reconectando otra vez, y no sé si esté bajo el internet o qué, pero bueno, voy a orar para iniciar, y así no se conecta ni modo. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Dios, por todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sigas trabajando, Señor, en nuestras vidas, Padre, como siempre, Padre. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, porque se arregla este problema del Zoom. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos infinitas gracias. Amén. Bueno, el tema de hoy es destinados para reinar, o le puse reinando en vida. Es el primer mensaje. Van a ser 2 mensajes de reinando en vida, y empezamos con este primero. Primero, pues necesitamos saber qué es la ley y qué es la gracia, porque Pablo decía que no andamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley son los mandamientos, es el pacto anterior antes de que viniera Jesucristo. Y la gracia, la traducción literal de gracia es gratis, porque se nos ha dado la salvación a nosotros gratis. No que no costara nada, sino que costó la sangre preciosa de Jesucristo. No fue gratis, aunque a nosotros no nos costó. Le costó a Dios la vida y la sangre de su Hijo Jesucristo. Bueno, me ha tocado ver mucha gente que trata de como hacer un balance entre lo que es la ley y la gracia. Entonces,
cuando tratamos de balancear la gracia con la ley, lo único que hacemos es nulificar la gracia. El apóstol Pablo decía que aquellos que se quieren justificar por la ley, de la gracia han caído. ¿Sí? En la gracia la tenemos, dice la Biblia que por Jesucristo recibimos gracia sobre gracia. El sacrificio de Jesucristo en la cruz nos da ese acceso gratuito al Padre al que no teníamos antes por nuestros pecados. Dice la Biblia en el Viejo Testamento que los pecados hacían división entre Dios y nosotros. Viene Jesucristo y quita de en medio el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces ya no hay esa pues esa barrera que nos impedía tener acceso a Dios. De hecho dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos gracia y oportuno socorro cada uno de nosotros. Entonces dice que hallaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ok, en la gracia tenemos que aprender a depender totalmente de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que reconocer nuestra dependencia de Él. Entonces, mucha gente confía en sus propias fuerzas y en sus propios esfuerzos. Confían en su propia ayuda cuando tenemos acceso directo a la ayuda directamente de Dios. De hecho, la Biblia dice que no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, mi competencia proviene de Jesucristo, de Dios mismo. Él es el que me hace competente. ¿Sí? Cuando nos estamos ahogando, no necesitamos una lista de cosas que hacer. Necesitamos un Salvador. Y nosotros nos estamos ahogando en nuestros delitos y pecados. Y la ley, que es una lista de cosas para hacer, no nos ayudaban absolutamente en nada. ¿Sí? Porque si lo tenemos que hacer, entonces la gracia ya no es gracia. ¿Sí? Entonces ya no es gratis. Si yo lo hago por mi propio esfuerzo, entonces ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito su gracia? ¿Sí? Entonces Dios me da todo por gracia, todo lo que yo necesito. Yo les ponía un ejemplo en la congre y precisamente hacía una analogía sobre los que tenemos mascotas. La gente que tiene mascotas, pues la mascota depende totalmente del dueño. Depende de que lo alimente, le dé agua, lo saque a pasear. Depende al 100% de cada uno de nosotros, ¿sí? Esa mascota. Si tú le dejas de dar de comer, se puede morir. Si le dejas de dar agua, se puede morir. De la misma manera, nosotros dependemos totalmente de Dios. Si respiramos, es por Él. Si amanecimos, es por Él. ¿Sí? Entonces tenemos que reconocer que nuestra ayuda viene de Él. Él es nuestro ayudador. Nuestra capacidad para reinar no depende de nuestro trasfondo familiar, tampoco depende de nuestras calificaciones en escuela, ni de nuestro aspecto o cuántos ahorros tengamos en una cuenta bancaria. La capacidad de reinar se basa totalmente en Jesús y solamente en Él. Nuestra capacidad para reinar es basada únicamente en esa promesa que ha sido registrada por la eternidad en la palabra de Dios. En Romanos 5:17, vamos a leerla. Dice en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sí? Entonces, fíjate, para reinar en vida solo necesitamos dos cosas. Vamos empezando por la primera parte. Dice, pues por si la transgresión o la desobediencia de uno, o sea, por la desobediencia de Adán, reinó la muerte hasta Jesucristo,
mucho más vamos a reinar, no cuando nos muramos, vamos a reinar en vida, o sea, aquí y ahora. Dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el de la justicia. Entonces, para reinar, lo único que tenemos que hacer es recibir la promesa de Dios, creer que Dios es fiel para cumplir todas las promesas que nos ha hecho, ¿sí? Y dice que recibamos la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el regalo de la justificación. Entonces, les decía, todo es por gracia, ¿sí? Aún la justificación. Dice la Biblia que somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. O sea, la fe en Jesucristo, el creer en Jesucristo me hace justo delante de Dios. No porque sea justo yo por mis propias obras o por mis propios méritos, ¿sí? Es el creer en Jesucristo lo que me justifica delante de Dios, ¿sí? La Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado delante de Dios. Lo que nos justifica es Jesús, ¿sí? Lo que nos justifica es la fe en Jesucristo, o sea, Jesús, pero a través de la fe en Él. El secreto de reinar en vida está en recibir todo lo que Jesús ha logrado por nosotros en la cruz. Jesús pagó por todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz. Todo lo que tú hiciste y lo que vas a hacer quedó pagado en la cruz. O sea, Jesús murió mucho antes de que yo naciera. Y dice que todos mis pecados fueron perdonados por Jesús en la cruz. Entonces, si Jesús murió antes de que yo naciera, quiere decir que Jesús me perdonó todo lo que yo iba a hacer antes de que ya lo hiciera, ¿sí? Yo ya estaba perdonado desde que nací. Ahora, el perdón de Dios se hace activo a través de la fe en Jesucristo. Cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, automáticamente dice la Biblia que mis pecados quedan, dice la Biblia, en lo profundo del mar. Y dice en otra parte, de sus pecados y de sus transgresiones no me acordaré nunca más. Entonces, hay una diferencia entre recibir y lograr. En el Viejo Testamento, en la ley, tenían que lograr. ¿Cuál era el logro? Cumplir los mandamientos de Dios. Ahora ya no tengo que cumplir. Ahora lo que tengo que hacer es recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Algo que... Hay un versículo que está en Hebreos, Hebreos capítulo 13. Vamos a buscarlo. Hebreos 13, 20 y 21. Porque la gente a lo mejor se está preguntando, bueno, si ya no tengo que hacer nada y solo tengo que recibir, pues entonces, pues ¿cómo es la cosa? O sea, porque hay gente que dice, entonces ya fui perdonado por todo, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana. No, no se trata de eso. Se trata de confiar en Dios y dejar que Dios haga la obra en nosotros y a través de nosotros. Y fíjense, voy a leer Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Fíjate lo que está diciendo. Él, por la sangre del pacto, ¿sí?, nos capacita, nos hace aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Fíjate lo que dice en la siguiente parte del verso. Haciendo Él, o sea, haciendo Dios en mí lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, dice, haciendo Dios en mí lo que es agradable delante de Él. O sea, dice la Biblia en otra parte que Dios pone el querer como el hacer en mi vida. O sea, cuando yo me acerco a Dios, Dios empieza a trabajar en mi vida y empieza a poner ese deseo de agradarle a Él, el deseo de servirle a Él, pero es algo que Él pone y lo único que me pide a mí es acercarme a Él. Dice en una parte, acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. Y también dice la Biblia que nuestro Dios es como
fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, si yo me acerco a Él, soy purificado por este fuego. Si yo me acerco a Él, soy lavado y soy limpiado por este jabón de lavadores que es el Señor o su palabra. ¿Recuerdan? Jesús dice por ahí en un versículo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, la palabra de Dios nos va limpiando. Entonces, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él y mantenernos en su palabra. Jesús dijo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Entonces, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él. ¿Sí? Acercarnos a Él y recibir de su bondad, recibir de su misericordia y recibir esa gracia que nos ha dado. De Él recibimos gracia sobre gracia. ¿Sí? Entonces, dice, reinaremos en vida cuando recibamos. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata es de recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Para recibir de Dios, o para que Dios nos bendiga, no necesitamos hacer para merecer ni ganarnos el favor de Dios o el favor de Él. ¿Sí? Las bendiciones de Dios no son por nuestras buenas obras, sino son por su gracia. O sea, si fuera por las obras, ya acabamos de comentar, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Dice la Biblia que no hay diferencia entre un pecador y otro, por cuanto todos pecamos. Entonces, nadie por su propio mérito se lo puede ganar. Entonces, repito, es nada más por recibir. ¿Sí? Las bendiciones de Dios no son por nuestras buenas obras, son nada más por gracia, nada más porque Él le gusta, porque nos ama. De hecho, no sé si lo comenté alguna vez por aquí, el amor es dar. Dice la Biblia, tanto amó Dios al mundo que dio, que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es por su amor que nos da todo, por gracia, o sea, gratis, sin hacer nada. De hecho, dice también la Biblia, de gracia recibiste, de gracia das. Dios nos da gratis, Señor, todo, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo con los demás. ¿Sí? La misericordia que Dios nos da y los favores que tenemos de parte de Dios, nosotros tenemos que servir a los demás como Dios, como Jesús ha venido a servirnos. La vida cristiana no se basa en logros. ¿Sí? Yo sé que para muchos son importantes los logros, o en el mundo son importantes los logros, pero para Dios no. De hecho, dice la Biblia que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, dice en Isaías. O sea, mis buenas obras como trapos de inmundicia. O sea, no. A Dios no le impresionan los logros de nadie. A Dios le impresiona una gente que cree en Él. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Varias veces Jesús, la gente que se le acercó, que le dijo, por tu fe has sido sanado, por tu fe has sido sanado, ¿sí? Por creer en Él, ¿sí? Eso es lo que realmente impresiona a Dios, cuando realmente le creemos a Él. Lo que hacen los creyentes es tomar el sistema del mundo y aplicarlo a sus propias vidas, en lugar de depender de la gracia de Dios, para que su favor y bendición sean los que obren en las vidas de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice la Biblia que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Dice Jesús en la oración que hizo antes de ser crucificado, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, no somos del mundo. ¿Sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pertenecemos ya a Dios. De hecho, la Biblia nos llama santos, y la palabra santo significa apartado para Dios. Y en otra parte dice que fuimos comprados por precio. El precio de nuestra salvación fue la sangre de Jesucristo. Entonces ya no nos pertenecemos a nosotros, ni le pertenecemos al mundo. Ahora le pertenecemos a Dios. No hay nada que podamos hacer para merecer sus bendiciones, porque están basadas por completo, cada una de nuestras bendiciones, nada más en recibir a Jesús. ¿Sí? La gente dice, ay, qué fácil, creer y ya, y todo se resuelve. Mira, creer cuando tienes la montaña de problemas a punto de caerte encima, no es fácil.
creer cuando tienes una enfermedad y cuando te está doliendo, creer que eres sano por las llagas de Jesús, créeme que no es fácil. ¿Sí? Se necesita ser valiente para creerle a Dios. Jesús en la cruz clamó, consumado es. A eso le llamamos obra consumada. Él la terminó, Él la completó. Este hecho tenemos que dejar de hacer y comenzar a recibir lo que Jesús ya hizo. ¿Sí? Normalmente nos autocalificamos para recibir las bendiciones de la vida, ¿no? Y a veces, digo, a mí me ha pasado, de repente estoy pasando por un problema y le digo, Señor, ayúdame, acuérdate que he hecho esto, y de repente digo, pues no es por obras, ¿sí? Pues de repente sí caemos en esto, ¿no? De he hecho esto, y esperamos que por lo que hacemos, Dios nos bendiga. Y Dios nos bendice no por lo que hacemos, sino por acercarnos a Él, nada más. Es por lo único que nos bendice, no por lo que hagamos, ¿sí? Entonces, nosotros nos autocalificamos para recibir las bendiciones de Dios, si las merecemos o no, desde nuestro propio criterio. Tenemos que dejar de depender de nuestros propios esfuerzos para ganar la bendición que Dios ya nos dio, porque dice la Biblia que toda bendición nos ha sido dada. Así dice la Biblia, que ya me fue dado todo. De hecho, en 2 de Pedro 1:3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me fueron dados por su divino poder. O sea, ya me fue dado todo. Entonces, no se trata de lo que hagas, se trata de la fe. No recibes por obras, recibes por la fe. Entre mayor fe tengas, más recibes de Dios. Ahora, para aumentar tu fe, pues sí, hay que tener mayor comunión con Dios. Entre más me acerco a Dios, más recibo de Dios, ¿sí? Entonces mi fe se aumenta al escuchar y estar metido en la palabra de Dios, ¿sí? Eso está en Romanos 10:17. ¿Sí? Nuestra confianza entonces debe de estar puesta totalmente en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros. No en lo que nosotros hagamos, sino en lo que Él, Jesús, hizo por nosotros. La gracia de Dios no nos hace perezosos, ¿sí? Pues ni improductivo, ¿sí? La gracia de Dios está ahí al alcance de cada uno de nosotros. Obviamente, Dios no bendice la negligencia, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús está en el pináculo del templo y el diablo le dice, aviéntate al cao que escrito está, que a sus ángeles mandará para que te cachen, ¿no? Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. A veces los cristianos tentamos a Dios, ¿sí? Esto dice tu palabra y voy a hacerlo para ver si es cierto. La única parte en toda la Biblia donde Dios dice que nos pruebe está en Malaquías 3:8, creo que es ahí, ¿sí? Donde dice, traigan los diezmos del alfolí y pruébenme ahora. Es el único versículo en toda la Biblia donde dice que le probemos, ¿sí? En ninguna otra parte dice que podemos probarlo. Al contrario, dice, no tentarás o no probarás al Señor tu Dios, ¿sí? Yo tengo que hacer lo que está a mi alcance, lo que yo puedo hacer, ¿sí? Y Dios se va a encargar de lo que no puedo hacer. O sea, cuando hablo de hacer no me refiero a obras, ¿sí? La Biblia habla en Santiago, hay dos tipos de obras, las obras de la ley, que son hacer para merecer, y las obras de fe, que son las que habla Santiago, ¿sí? Que son porque creo, actúo, o sea, mi forma de vida, lo que yo hago en mi diario vivir, refleja mi fe. A eso me refiero con las obras, ¿sí? Son obras de fe, mostrando al mundo en quién estoy creyendo por lo que estoy haciendo. No estoy haciendo algo para merecer o para ganar algo, ya Dios me dio todo, ¿sí? 1 Corintios 15:10 dice,
pero yo soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad o su misericordia para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí, dice, que en su bondad me ha ayudado. Aquí traigo la versión de Dios habla hoy, en Reina Valera 60 dice que dice la gracia de Dios en mí. Aquí habla de su bondad me ha ayudado. O sea, al final es Dios el que hace la obra. Dice la Biblia que todo don perfecto, ¿sí? Toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación, ¿sí? Entonces, si yo hago algo bueno, no soy yo, es Dios en mí. Dice en Efesios 2:10, vamos a leerlo, Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, somos hechuras de Dios, creados para buenas obras, las cuales Él hace o Él prepara para que nosotros nada más caminemos en ellas. Para que cuando algo bueno hagas, acabo de decir que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, es Dios el que lo está haciendo a través de mí. Entonces, si yo hago algo bueno, es para que la gente le dé la gloria a Dios, para que le den las gracias a Dios, no a mí. Porque Dios me mandó, Dios me permitió, ¿sí? O Dios lo hizo a través de mí. Al final es Dios, ¿sí? Los esfuerzos propios, únicos, lo único que hacen es estorbarnos para recibir la bendición de Dios. O sea, para reinar en vida. Dice la Biblia que en la ira de Dios no obra la justicia de Dios. O sea, cuando nosotros metemos nuestra mano, Dios quita la suya. Cuando tú quieres hacerlo por tu propia cuenta, Dios te deja. ¿Sí? Ay, que te des topes contra la pared. Ya, yo creo que él piensa, pues ya reaccionará ya volverá en sí como el hijo pródigo y entonces ya vendrá a pedirme ayuda. Y ese es el problema con nosotros. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra propia cuenta, y cuando ya nos da resultado, cuando nos hemos estado dando topes contra la pared, entonces sí, dejamos al último a Dios y clamamos, ay Diosito Santo, ahora sí, ayúdame. Pues ahora sí, ya que todo lo que hice no resultó, entonces sí pido ayuda a Dios, cuando debería de ser el primero que pido socorro y pedir indicaciones a Dios para qué es lo que tengo que hacer. Entonces, la salvación, la sanidad o la prosperidad financiera están en el paquete del nuevo pacto. ¿Sí? Acabamos de mencionar 2 Pedro 1:3. Dice que todo me ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y excelencia. O sea, lo único que tengo que hacer es meterme a conocer a Dios, y conociendo a Dios, conociendo su palabra, conociendo a Jesucristo, entonces voy a conocer las promesas que Él tiene para mí, y entre más me meta a conocerlo a Él, más confianza voy a tener en Él. De hecho, dice la Biblia, creo que es Isaías 34, no, 37, creo que es 37:2, dice, confía en Dios y Él hará. Entonces, para que Dios obre en mí o a través de mí, o para que Dios conteste mis oraciones, lo único que me pide es confiar en Él. De hecho, es una regla de la oración, orar creyendo que Dios está escuchando mis peticiones y creer que si está escuchando mis peticiones, todo lo que pida, dice la Biblia, conforme a su voluntad, me será dado. ¿Sí? Entonces tengo esa confianza de parte de Dios. El Espíritu Santo es el maestro. Déjate enseñar por Él. Deja que Él sea tu maestro. Que Él te enseñe a depender de Dios. Y así tendremos una vida
victoriosa y sin mucho esfuerzo. Dice la Biblia que en Cristo vamos de triunfo en triunfo y, y de victoria en victoria. En Cristo, o sea, la victoria está en Cristo. Cuando estoy caminando de la mano de Dios, pues Dios, dice la Biblia, que va abriendo caminos. La Biblia dice que Dios va enderezando esos caminos, va derribando las puertas que se me van presentando enfrente y va desbaratando los candados o los cerrojos. O sea, de alguna manera Dios va abriendo puertas. Dice, Él es el que abre puertas y nadie cierra. Entonces, cuando yo estoy caminando con Dios, pues Dios va a hacer que todo lo que haga obre a mi favor. De hecho, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que me vaya bien. Dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el bien que tú estás esperando. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Prosperidad no es dinero, prosperidad es que todo obre a tu favor. Y es lo que Dios quiere, que todo obre a mi favor. Obviamente, todo va a obrar a mi favor cuando estoy agarrado de la mano de Dios. Si estoy haciendo las cosas por mi propio esfuerzo, por mí mismo, pues mis resultados van a ser pobres. De hecho, dice la Biblia que aquel que hace a un lado a Dios, dice también, creo que es en Jeremías también, dice, dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de aguas vivas. Y dos, cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. En otra parte dice que echamos el jornal o el dinero que ganamos en saco roto. ¿Qué está diciendo? Que cuando estamos con Dios, Dios nos prospera y hace que cualquier pequeño esfuerzo rinda mucho más. Pero cuando no estamos con Dios, aún los más grandes esfuerzos terminan acabando en sacos rotos. O sea, no van a dar los resultados. Para dar buenos resultados tenemos que hacer las cosas en Dios, ¿sí? Dejar que Él obre en nosotros y a través de nosotros. Confiar siempre en Él, ¿sí? Depender 100% de Él. Bueno, hasta aquí le paramos. Voy a dar gracias, vamos a orar por todos aquellos que se han conectado, los que se vayan a conectar, los que nos vayan a oír por Spotify o alguna otra fuente. Padre, bueno, te doy gracias, Dios, por cada persona que nos ha escuchado, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, tu palabra prospera para aquello, es prosperada para aquello para lo cual fue enviada, Padre. Yo te pido que cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, y la palabra que hemos leído, la palabra que hemos declarado, Señor,